No es creíble que el cambio de la dictadura a la democracia, como estábamos en aquel tiempo, la fuera a hacer un falangista, precisamente Adolfo Suárez. Bueno, no es decir, el impulso y el empuje venía desde atrás. O sea, no es que de repente los que habían estado gobernando bajo la dictadura y la égida de Franco, de repente, como una especie de halo divino tocados por el dedo, claro, de no sé quién, se hicieran ya de golpe demócratas. No, fue una necesidad impuesta por la gente joven que estaba impulsando. Sí, pero se fue reconstruyendo tranquilamente. ¿No? Y se fue reconstruyendo. Esa transición fue tranquila para España. Bueno, fue tranquila ahí. Esperada, necesaria. Sí, fue una transición, yo la viví también, ahora era joven, más joven que ahora. Un poco más. Pero sí se vivió. Lo que pasa es que sí es verdad que ahí hubo, como decía Octavio, pues grupos terroristas como ETA, como Grapo, como distintos, que sobre todo los que vivíamos en Madrid, yo de Madrid, eran día a día también atentados, ejecutaban a muchos militares, atentaban contra policías, cuerpos y fuerzas de seguridad, no tanto con la población civil, que muchas veces salía afectada, pues daños, como se suele decir, colaterales. Hasta que después, ya un poco más adelante, sí atentaron públicamente con cuarteles de la Guardia Civil, que efectivamente, bueno, pues había dentro de las casas viviendo de la Guardia Civil, estaban los guardias civiles, pero también estaban las mujeres y los niños, ¿no? Y al mismo tiempo había muchas guardias blancas también, ¿no? Que participaban ahí por parte del gobierno, o sea, que era difícil ahí el asunto. Hubo un periodo de tiempo, bueno, y ahí antes tú mencionabas a Adolfo Suárez, al presidente del gobierno, uno de los más queridos quizá, también algunos sectores más odiados, pero más queridos, y bueno, él tuvo que dimitir del presidente del gobierno con la famosa frase aquella de puedo prometer y prometo, ahora dimito irrevocablemente, porque bueno, pues la presión que tenía por parte de la cúpula militar, y ahí ya se estaba haciendo y de sus propios compañeros de partido. Y de su propio compañero de partido, efectivamente, de la UCD, que era entonces la Unión de Centro Democrática, y ahí es donde ya él dimite, y en el nombramiento, de hecho, del sucesor de él, que fue Calvo Sotelo, en la investidura para salir presidente del gobierno, es cuando un grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Tejero, un 23 de febrero de 1981, entran en el Congreso y, bueno, pues intentan hacer otra vez el golpe, ¿no? Exacto, pero ahí se estaba transversando todo, tejiendo esa malla a través de no era nada querido por parte de los militares Adolfo Suárez, porque legalizó al Partido Comunista, legalizó a un montón de cosas que, bueno, pues la gente no lo aceptaba, la gente sobre todo muy de derecha y muy de Franco no lo aceptaba. Que él estuvo finalmente 5 años, ¿no? Adolfo Suárez estuvo del 76 al 81. Al 81, efectivamente, sí. A 5 años. El 25 de febrero del 81. Pero yo creo que los que estuvimos fuera vimos una transición. Tranquila. España tranquila, sí. Bueno, aún fuera el conocimiento de todo el manejo que se tenía con toda esa parte. Hay que mencionar una cosa, es el único país, además la democracia española se pone siempre de ejemplo en estudios, es la única democracia en el mundo que ha pasado una dictadura a una democracia sin guerra. En transición, claro. En transición, nunca ha habido una guerra. Sí es cierto que ha habido una serie de, como estamos diciendo, ETA, ¿cuántos han sido los que han matado? 800, 900 gente en toda su historia, ¿no? Que es una barbaridad de atentados, ¿no? O sea, pero sí es cierto que no ha habido un confrontamiento con muchos países que para llegar a la democracia hay que ponerse en la calle con las armas y luchar. En España fue una transición dentro de lo que cabe tranquila. Lo que los que estábamos viviéndolo, sí era un poco duro, porque yo recuerdo en Madrid, yo estaba en aquel entonces en Madrid y eran atentados prácticamente diarios, o sea, ya casi ni te inmutabas, era un poco como, no sé si recuerdas, Iñaki, o que son odiosas las comparaciones, pero cuando aquí estaba la inseguridad muy, muy, muy dura, que al final ya casi ni te afectaba, ¿no? Oye, pues han matado a tal persona, pues era un poco lo mismo, llegaba un momento. Sí, allá era una cuestión de percepción. Yo me acuerdo que yo fui a ver una vez en San Sebastián la película famosa de Carrero Blanco, y íbamos con un miedo Operación al cine de que fuera a pasar algo, ¿no? Porque estabas pensando, bueno, y nos atrevimos ahí a ir al estreno, pero sí era una parte difícil. Bueno, estamos ya a la media hora del programa. Estoy con Octavio Barriales, estoy con José María Benarroch, estamos hablando de esta parte que deja España en la guerra civil y de los exiliados españoles. Les damos en 2 minutos, estamos en vivo, estamos en Radio Nuevo León.
Teléfono en cabina 2020-2513. Ya estás en red. Ya estás en red. Bien, amigos, buenas noches. Estamos en su programa en red que está presentando Radio Nuevo León. Estamos hablando del exilio de España, estamos hablando de la Guerra Civil Española, estamos hablando, y en este momento tocábamos el tema con Octavio Barriales y con José María Benarroch sobre el famoso grupo de los niños españoles, ¿no? Que se había, incluso se hizo una película, recuerdo, ahorita voy a buscar una parte de una película. Y incluso es que hay mucho material fílmico de esa época. Estamos hablando, mira, de las cosas buenas que trajo Porfirio Díaz a México, que a finales el cine se inventa en 1896 más o menos, a México llega a principios de 1900. Por eso hay mucho material documentado de la Revolución Mexicana, que también tuvo 1 millón de muertos, pero sí estuvo más, muy diferente, ¿no? Eso por 30 años antes. Hablamos aquí alguna vez, Pancho Villa, que era el conocido como el Centauro del Norte, aquel famoso revolucionario mexicano, contrató un director de cine para que le filmara las batallas. Pancho Villa agarró un director gringo de cine y le dijo, a ver, tú vas a filmar las batallas que yo haga para poder tener ahí un testimonio de lo que él hacía. Incluso cambió los horarios de fusilamiento porque se fusilaba la gente a las 5 de la mañana y no había luz. Entonces dijo el director, no puedo filmar. Entonces, bueno, pasémoslos más tarde para que se puedan hacer las filmaciones de los fusilamientos. No, pues era un visionario en ese aspecto, ¿no? De la comunicación, a lo que tú te dedicas. Sabía que tenía que quedar a la posteridad, cosa que hacía Porfirio Díaz porque él utilizaba mucho el cine para poder llegar a más partes y decir lo que estaba haciendo, y no tenía que estar viajando constantemente a hacerlo, sino que se filmaba en México, se filmaba lo que él hacía y luego se llevaba a los diferentes pueblos para que la gente viera lo que estaba haciendo Porfirio Díaz. Otro personaje que estuvo con nosotros casi los mismos años que estuvo Franco en España, pero bueno, una situación muy diferente, ¿no? A cómo llega uno, cómo llega otro. Hablábamos entonces, llegaron estos 456 niños a Morelia, los acoge el gobierno mexicano a través del presidente Lázaro Cárdenas, y se los lleva a Morelia precisamente porque él era de Michoacán, ¿no? Así es. Los pone ahí. Su esposa es la que digamos preside esa asociación de niños, de refugiados, de niños acogidos españoles. Como decíamos antes, Hay no solo estos niños que llegan aquí a México, sino también hay otra cantidad de niños que llegan a otros países que son acogidos en Europa, en Francia, en Rusia. De hecho, antes comentábamos y hemos visto también documentales de esa cantidad de niños que fueron a Rusia, que hoy en día parece que son rusos, ¿no? La gente ya muy grande, ya pues tienen hasta el aspecto así ya un poco como tropicalizados a gente muy grande, ¿no? Muy mayor. Mira, me encuentro aquí un telegrama que envía el presidente Cárdenas, le envía un telegrama a Manuel
Azaña. Sí. Y dice, en su apunte, le escribe un telegrama diciendo: tengo el gusto de participarle, haber arribado hoy sin novedad a Veracruz a los niños españoles que el pueblo recibió con hondas simpatías. La actitud que el pueblo español ha tenido para México al confiarle estos niños, correspondiendo así a la iniciativa de las damas mexicanas que ofrecieron a España su modesta colaboración, la interpretamos, señor presidente Azaña, con fiel manifestación de fraternidad que une a los dos pueblos. El Estado toma bajo su cuidado a estos niños, rodeándose de cariño y de instrucción para que mañana sean dignos defensores del ideal de su patria. Saludo afectuosamente, presidente Cárdenas. Sí. Ese fue el telegrama que hace Cárdenas, y luego el presidente Azaña responde. Dice: con viva satisfacción leo su telegrama, participándole feliz arribo expedición niños españoles que por gentil iniciativa de damas mexicanas reciben cariñosa hospitalidad. Tomándolos bajo su protección, Estado mexicano continúa actos generosos, auxilio y adhesión, causa libertad de España que este pueblo agradecido nunca olvidará. Reciba, señor presidente, con mis votos por la posteridad de su patria, mis saludos afectuosos. Iñaki, si me permites, mira, creo que esto que has dicho ha sido interesantísimo, el que hayas leído el telegrama del general Cárdenas y la respuesta del presidente de la República Española, Azaña. Porque antes estábamos hablando de lo que fue la transición en España, modelo, incluso decía José María, y efectivamente el hecho de que haya sido una transición pacífica es importante. Pero yo debo decir aquí algo, y es que esa transición está inacabada. Está inacabada. Fíjate, en este mensaje que acabas de leer en el telegrama de Azaña, decía que el pueblo español nunca olvidará. Así es. Nunca olvidará, te he entendido decir. Bueno, pues, para ser honesto, en España es el tema de la guerra civil y consecuentemente todo lo que va anejo a la guerra civil no se ha querido tocar. Y esto de que el pueblo español nunca olvidará no es cierto, porque desgraciadamente en España, hoy sí se hace una encuesta en España a los ciudadanos, a los jóvenes, a los estudiantes, a las amas de casa, a los oficinistas, y le preguntan quiénes fueron los niños de Morelia, no saben absolutamente nada. Si le preguntan qué pasó con México cuando tal, no saben absolutamente nada. Que el último presidente de la República Española en el exilio fue don Félix Gordón Ordaz, veterinario leonés, precisamente, qué casualidad, leonés, que luego dio lugar a esto de tal. Nadie sabe esto. Entonces, no es verdad. Para que de verdad la democracia en España sea real y se acabe, se tiene que decir, se tiene que conocer, porque esto que estábamos hablando en un principio es durísimo, es desgarrador que un padre, que una madre se tengan que separar de sus hijos, que en muchos para salvaguardar su vida. Bueno, pues de bien nacido ser agradecido, y hay que reconocer, primero agradecer a México y al general Cárdenas el esfuerzo que hicieron, la generosidad y el altruismo, pero luego no olvidemos que en España hoy, al día de hoy, después de haber gobernado ya 40 años en democracia, los socialistas, el Partido Popular, en España todavía existen miles y miles de republicanos fusilados, como ese que comentábamos antes, ese familiar de tu padre, ese tío tuyo. Siguen enterrados en cunetas y en fosas comunes, porque ese tema no se ha querido tocar. Ese tema, cierto, y eso no es justo. No. Eso no es justo. Es decir, para que la democracia sea real, todos estos pasajes deben de conocerse, deben de situarse en el plano de la normalidad, y sí, reconocer que se cometieron excesos, pero habrá que situar dónde estuvieron los excesos, porque el olvidar no es una solución. Y hoy en España esto está olvidado, porque por comodidad se ha preferido olvidar, no hablar, la guerra fue terrible, pero bueno, hay víctimas. Y esas víctimas, repito, en muchos casos siguen enterrados en fosas. Y perdón por el símil que voy a emplear ahora, pero de alguna forma, estas personas que todavía viven hoy, de alguna forma el tiempo y el olvido también les ha enterrado. Y España como mínimo debería de reconocerse. Es cierto, fíjate que me gusta esta parte como lo mencionas. Es cierto, mucha gente olvidó la guerra, y a lo mejor sentir el olvidar la guerra es un poco lo que hicieron los alemanes. Si tú vas a Alemania y vas a los lugares significativos de donde ocurrió esta parte, está oculto todo lo de Hitler, finalmente lo tienen, no se habla del tema para no recordar, ¿no? Esa parte. Sin embargo, Alemania ahora lo que sí tiene es un reconocimiento a lo que sucedió antes. Y cuando hacen, por ejemplo, incluso cuando tumban el muro de Berlín, hay una raya que está pintada por todo el muro, ¿no? Por donde corría
la parte del muro. En España no sucede nada, ¿no? En España sí hubo a lo mejor una apertura a que hubieran las comunidades autonómicas a tener esa parte, esa accesibilidad